En esta estación de mi vida me di cuenta que no importa en qué lugar esté, Dios no habita tiempo y espacio, aunque gobierna sobre él. Dios hizo el tiempo para el hombre y el hombre para el tiempo, y funcionamos muy bien porque es la creación de Dios, pero Dios es eterno. Así que para hacernos parte de su propósito eterno, para darnos vida eterna, tuvo que eternizarnos, tuvo que colocarnos en él, hacernos parte de su cuerpo, miembros de sí mismo, para ser parte de esa eternidad. La palabra define la eternidad de Dios. El apóstol Pedro habla de Jesús como la verdad presente. O sea, la eternidad no es algo que dure mucho. La eternidad es un eterno presente. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Si ustedes observan en los evangelios, van a ver que Jesús conjugaba mal los verbos. Él nunca dijo yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él dijo yo estoy con ustedes. Porque toda su manera de expresarse se expresaba en un eterno presente. Así que decir que nos tenemos que unir para que el mundo crea tiene un problema verbal, de tiempo verbal. No nos podemos unir, porque eso ya lo hizo Cristo. Él nos reunió en Él, nos colocó en el uno. Lo que hay que hacer es reconocer el vínculo. Ya somos parte del cuerpo. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que han sido engendrados y nacidos del Espíritu, estamos en Él, en el uno. El problema por el cual no nos expresamos en el uno es porque no estamos entendiendo quiénes somos en Él. Y nadie que no entienda cuál es su identidad puede actuar como tal. Es importante entender esto porque el Evangelio, la gran noticia de Dios, es una persona. El Evangelio no es un mensaje. Nosotros le decimos el mensaje, pero el mensaje es un cartel. Es un anuncio. El mensaje es un anuncio que señala una persona, pero no es la persona. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo. Entonces, cuando yo comprendo que estar en el uno no es estar en la doctrina correcta, sino estar en la persona correcta. El Evangelio es Cristo. Hay casi 45.000 grupos diferentes de cristianos evangélicos en el mundo. Cada uno de ellos dice que está en la doctrina correcta. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es estar en la persona correcta. No hay tal cosa como estar en la doctrina correcta. Porque el ser humano que está en Cristo, la persona que está en Cristo, se convierte en un ciudadano del cielo. Pablo dice esto. Dice, no hablen como personas de este mundo. Ustedes no viven en el mundo. No hablen como si viviesen en el mundo. Y uno dice, pero ¿dónde vivimos? No, él dijo, no. Ustedes son extranjeros, son peregrinos. Pero su ciudadanía está en el cielo. Ustedes, su hogar está en el cielo. Ustedes no viven acá. Son embajadores de Cristo. Cartas de Cristo escritas por su espíritu al mundo, para que el mundo lo vea y sea salvo por él. Es tan importante entender nuestra identidad, porque a menos que entendamos que estamos en la persona correcta y nos expresemos en la persona correcta, es inviable que el mundo nos vea como uno. Pero la unidad no es un objetivo para la iglesia, es la consecuencia.
de actuar en la persona correcta. Jesús dijo esto: Padre, para que ellos sean uno, como yo en ti y vos en mí, yo en ellos y ellos en mí, lo que tuvo que hacer es, siendo él inocente, se murió por el culpable. Siendo el justo, se murió por los injustos. ¿Qué quiere decir eso? Que a menos que yo, siendo inocente, o quien tiene la razón, elija morirse por el culpable o por aquel que no tiene la razón, la unidad es inviable. Es inviable. Porque expresamos una creencia, pero no una persona. Si expresamos una persona, Cristo es amar al que no lo merece, perdonar a quien no merece ser perdonado, morir siendo inocente por el culpable. Si esa sustancia no está en nosotros, no se expresa el uno, no se expresa Cristo. Expresamos una creencia. Y toda creencia está en el ámbito del debate. Vos crees esto y yo creo esto. Yo entiendo la doctrina de esta manera, vos entendés la doctrina de esta manera. Eso está en el ámbito del debate. Lo que no está en el ámbito del debate es la evidencia. Y el Evangelio no es una creencia, es evidencia. Si hay Cristo, hay fruto. ¿Entienden eso o no? Supongan que una chica queda embarazada y dice, mi hijo es de este hombre. El hombre dice, no, yo nada que ver. Van a un juez. Si el juez es justo, va a escuchar a los dos con la misma honra y con el mismo respeto. Pero los dos dicen cosas diferentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece la evidencia, el examen de ADN. Y cuando aparece el examen de ADN, que es la evidencia, ¿qué valor tiene lo que cree cada uno? Ninguno. Ninguno. Cuando la vida de Cristo es manifestada, no hay creencia que tenga valor. No importa lo que crees. Se muestra el uno. Se muestra Cristo. Se muestra lo que Dios llama evangelio. Lo único que Dios ama, le complace y en que se deleita es en su propio Hijo. Cuando su Hijo manifestado en nuestra vida, hay gracia, hay plenitud. Y cuando Él se ve, el mundo cree. Porque hay fruto, amados. Hay fruto. Necesitamos madurar. Urgentemente. Cuando Pablo estaba preso, él estaba pronto a ser decapitado. Durante ese periodo él escribió la mayoría de las cartas que presentaron el fundamento apostólico sobre donde la iglesia está fundada, que es Cristo. Y los hermanos lo visitaban. Uno de los hermanos que lo visitaban era Epafras. Epafras era el pastor de la iglesia de Colosas. Y en una de esas visitas, Epafras le dice, tenemos un grupo que está dividiendo. Y está confundiendo a los hermanos. Están diciendo que Jesús era maravilloso, que Él era un gran maestro, un gran profeta, pero en una emanación de Dios, y no era Dios. Cuando Pablo escuchó esto, él dijo, no. Epafras, lápiz y papel. Ya mismo, agarra lápiz y papel. Y le dijo, anota esto, escucha. Dijo, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él.
¿Sí lo ven? Ok, miren. Cuando Dios en la eternidad, en su estado eterno y por su buena voluntad, decide hacer la creación, la hace acá, en Él. Dios no está en ninguna parte de la creación está en Él. Miren, se me ocurrió averiguar cuántos granitos de arena hay en un metro cúbico de arena. ¿Saben cuántos hay? 10.000 millones de granitos de arena en un metro cúbico. 10.000 millones. No le aconsejo que lo cuenten. Ahora ustedes piensen en todos los océanos, todos los desiertos, todas las playas del mundo. ¿Cuántos granitos de arenas hay? El punto es este. La cantidad de estrellas que hay en el universo triplican la cantidad de granitos de arena que hay en todo nuestro bendito planeta. Toda esa creación fue creada acá, en Cristo, en Él. Y dice, todo el Evangelio se predica en toda la creación. ¿Cómo? Pero si el hombre está en un planeta diminuto llamado Tierra. No. El Evangelio es una persona. Toda la creación, los cielos que cuentan la gloria de Dios. En todo su persona es vista, manifestada, porque toda la creación fue hecha para expresar su gloria, incluso tu vida y la mía. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos para que en todo Cristo tenga la preeminencia. O sea, para que Él sea el primero en... Si Él no es nuestro todo, no es nada. Si Él no es el primero, no es nada para nosotros. Porque Él es eso y no es otra cosa. Él es el todo y en todos. Él es el primero, el que tiene la preeminencia en todo. Y dice esto, miren, por cuanto le agradó al Padre que habitase en él toda la plenitud de Dios. Toda. Y por medio de él reconciliar consigo, o sea, en Cristo reunió toda la creación, todas las cosas, todo lo creado, y lo reconcilió con el Padre. Y dice esto, y a vosotros también, que eras enemigos en otro tiempo, extraños en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado. Y este es un punto importante. En su cuerpo de carne. Vamos a ver por qué dice en su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así, en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Toda la creación que está bajo el cielo. La pregunta es esta. ¿De qué cielo está hablando Pablo? Podemos decir que el primer cielo tal vez sea en donde andan los aviones, tal vez, ¿no? Capaz que el segundo cielo
Es el universo donde están esa indescifrable cantidad de estrellas de las que el hombre ha podido descubrir hasta ahora. Pero Dios arrebata a Pablo al tercer cielo. No sabemos cuántos cielos hay, pero lo arrebata al tercer cielo y Dios le muestra los planos. Le muestra los planos a Pablo. Escuchen, dice la palabra que hasta ese momento nunca, jamás, ningún ser creado había sabido el motivo por el cual Dios había creado todas las cosas. Dios le revela a Pablo un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Ese misterio que estuvo oculto de los siglos y las edades, Dios se lo revela a Pablo. Pablo se lo revela a los santos. Su propósito eterno por el cual fueron creadas todas las cosas. Y ese misterio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ahora, ¿por qué es la esperanza de gloria de Cristo? ¿Me están siguiendo, verdad? Yo veo a alguno distraído y le hago una pregunta. Vos sí le avisame si hay algún distraído. Bueno, escuchen. Cuando Dios hace todo en él, la realidad dominante en la cual todo fue creado es que fue creado en su gloria. ¿Saben qué es la gloria de Dios? Es interesante saberlo porque cantamos muchas veces nosotros, te doy gloria, ¿no es cierto? Pero hay que saber qué es la gloria de Dios. Porque ¿qué le estamos dando nosotros? Si no sabemos qué es o cómo se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios es la expresión y la manifestación de todos sus atributos. Todo lo que Dios es en su plenitud es la expresión de su propia gloria. Cuando dice que en Cristo habitaba la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, ese Cristo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Siempre en ese orden, gracia y verdad. ¿Verdad? Así que Él nos explica que la realidad dominante en la que el hombre y toda la creación fue creada para habitar, para disfrutar, para deleitarse y expresar su gloria. Y cuando ustedes agarran las escrituras de principio a fin, siempre dice lo mismo y nunca dice otra cosa. Dice, por ejemplo, Isaías 49:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Toda la escritura dice que fuimos creados para la gloria y para la alabanza de su santo nombre. Y Pablo refiere a esto diciendo todo lo que hagan, todo, comer, beber, respirar, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, porque ese es el motivo por el cual fueron creados. ¿Ven? Ahora miren, el hombre menosprecia la gloria de Dios y elige su propia gloria. Y entonces, ¿qué pasó? Fue destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. Así que ahora está fuera de Dios, destituido de su gloria. Ahora como Dios es la plenitud, Él no tiene nada. Como Dios es la vida, está muerto. ¿Por qué Cristo es la esperanza de gloria? Porque Dios resuelve de esta manera. Envía a su Hijo, reúne todas las cosas en Él y ¿qué hace? Lo devuelve ¿a dónde? A la gloria de la que había sido destituido. Ahora yo le hago esta pregunta. Escuchen, porque en esto radica la comprensión o el entendimiento del Evangelio. Yo estoy en Dios, somos destituidos, vivo muerto, desconectado, sin poder conocer a Dios, y viene Cristo. A partir de Cristo, ¿mi vida mejora?
Díganme, ¿eh? No, amén, no. No, no, no. Nuestra vida no mejora. De ninguna manera. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Dónde es puesto este hombre? En una cruz. No lo mejora, lo mata. Lo mata. El evangelio no es mejorar a este hombre. ¿Qué hace? ¿Lo devuelve dónde? Al Estado, lo devuelve a Dios. Para eso tiene que haber un nuevo nacimiento. Y de mi antigua vida no tiene que quedar, Dios no restaura la vida de nadie. Tiene que pasar por una cruz. Porque de tu antigua vida no tiene que quedar, es una nueva creación. Tiene que haber una muerte y una resurrección. Un nuevo nacimiento. El Evangelio es una nueva creación, donde todas las cosas son hechas. Todo vestigio de idea de que el Evangelio está para mejorar la vida de las personas entra en un sistema antigracia, en un sistema antidios. No vino para eso. Pregúntenle a los apóstoles si le mejoró la vida. Todos murieron mártires, crucificados, decapitados. Perdieron todo por amor a Cristo. Pablo tenía todos los títulos habidos y por haber. Un hombre preparado a los pies de Gamaliel. Diplomas por todos lados. Terminó siendo un paria de la sociedad, pero completo en Cristo por la eternidad. Habían encontrado el tesoro por el cual valía la pena perderlo todo. ¿No? ¿Qué dicen? Ahora fíjense, cuando Jesús estaba entre nosotros, era ese Dios indescifrablemente grande, donde toda esa creación estaba en Él. Ese Cristo nunca fue conocido y nunca fue revelado hasta que vino Jesús encarnado, ese Dios encarnado en una millonésima pequeña parte de un granito de arena, en un cuerpo de carne y hueso. Ese pequeñito cuerpo que vino bajo la ley para redimir a los hombres de carne y hueso que estaban bajo la ley, caminó entre nosotros manifestando gracia sobre gracia, pero algo en él todavía no estaba siendo manifestado. La palabra dice que el cuerpo de él funcionaba como un velo. El cuerpo de Jesús no nos permitía ver el Cristo revelado. Y entonces dice esto el escritor de Hebreos, miren. A ver si lo tengo por acá. Dice esto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, ¿ves? Tenía que haber un cuerpo. Tenía que haber derramamiento de sangre. Alguien tenía que sustituirnos en la muerte. Pero ese cuerpo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y dice, esto es su carne. Su carne era un velo. Nosotros no podíamos ver al Cristo revelado. No podíamos ver el propósito eterno de Dios en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Jesús. Los discípulos le dijeron, Señor, llegó el día de tu reino, y Él dijo, no, me tengo que ir. Tengo que dejar este envase, porque si este velo no es quitado, ustedes nunca me van a conocer. Y el mundo no me va a conocer. Así que les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque si yo me quedo, van a tener que viajar a Israel para conocerme, pero ustedes van a seguir estando conmigo, pero yo no voy a poder estar en ustedes.
Pero si yo me voy, entonces la profecía de Ezequiel y Jeremías va a ser cumplida. Dice, y en aquel pacto yo pondré mi ley en su mente y en sus corazones. Quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y no es otro corazón, es su corazón. Su corazón ama lo que Dios ama, desea lo que Dios desea. Es su naturaleza divina, y nos hizo parte de él. Ahora, el modelo de discipulado no es el modelo de discipulado de Jesús con sus discípulos, porque los discípulos estaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. Pero era Cristo, murió, resucitó, fue glorificado y se imparte en vida para que todos los que vayan a Él le puedan conocer. Amén. Y por medio de su espíritu Él dice, y yo enviaré mi espíritu, y mi espíritu les hablará de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él le va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu Santo no hace otra cosa que no sea hablarles de mí. Por eso la edificación de la iglesia, que es Cristo en nosotros, el cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza, está en manos del Espíritu Santo, revelándole al Cristo que está en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, si el obrar del Espíritu no me revela quién soy en Cristo y Cristo en mí, no hay posibilidad de expresarnos en el uno. No hay. No la hay. ¿Saben cuál es la gloria del matrimonio? La gloria del matrimonio no son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos. No es eso el matrimonio. No lo es. Ese no es el diseño de Dios. Son dos personas que renuncian a sus voluntades personales para hacer solo la voluntad de Dios. Una sola mente. Son uno. Y dice que el matrimonio revela el misterio de Cristo con la iglesia, del cual Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Un montón de gente que ha renunciado por completo a sus voluntades personales para hacer solo la voluntad. Eso expresa su gloria. Expresa luz. Tenemos una sola mente. Y Pablo dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Miren, todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que dice la Escritura, no importa cuánto esfuerzo hagas. Tu mente natural puede ordenar el pensamiento, pero no puede ver a Cristo. No lo puede ver. Porque la mente natural no ve, no oye, no percibe las cosas del Espíritu, así dice el apóstol Pablo. No puede ver. No puede ver. Dios proveyó un solo maestro y es su Espíritu Santo. Es el único que puede revelarnos a Cristo. Si en lo que está ocurriendo ahora, en este momento, no está interviniendo su Espíritu, estás ordenando pensamientos en una mente que no puede ver, ni oír, ni entender las cosas del Espíritu. A menos que su Espíritu esté interviniendo, nunca le vas a ver. El Evangelio es revelación. El que nace de nuevo puede ver. Entonces, ustedes imagínense, supónganse que alguien hace cristología, estudia en un instituto teológico, durante 5 años, libros así grandes, acerca de la persona. Cualquier persona, X persona. Durante 5 años estudia todas las características de esa persona. Y viene la crisis. ¿Cuál es el día de la crisis? El examen. Viene el día del examen, el final. Y ahí, ya la noche anterior, decir, no me acuerdo de nada, ya tengo temor de que me pregunte justo lo que no me voy a acordar, ¿no es verdad? Pero
Viene en el día del examen, aparece otra persona que no estudió nada de todo lo que vos estudiaste durante 5 años y puede describir esa persona 1.000.000 de veces mejor que lo que vos la describís. Por un solo motivo. Él la está viendo. La carne es un velo. No puede ver. Para que Jesús haya quitado el velo y le podamos ver, el velo era su cuerpo, el velo era su carne, tuvo que haber una cruz. Y el Señor dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Tomó la cruz. Por el gozo. Porque él sabía que en esa cruz él podía despojarse de su cuerpo y revelarse a sí mismo a los santos. Y expresar y cumplir el propósito eterno por el cual el Padre lo había enviado. Expresar la gloria de su Padre, el infinito valor de la gloria del Padre y ver a su pueblo redimido. De la misma manera ocurre con nosotros. A menos de que vivamos crucificados juntamente con Cristo, nunca le vamos a ver. Nunca. La carne no ve, no puede ser mejorada. Escuche. Pablo dice esto. Yo estoy crucificado las 24 horas del día para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Pablo dice esto, miren, desde que al Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más a Pablo. Pablo no está más. Pablo no vive más, vive Cristo en mí. Ese es el Evangelio. No era un Pablo mejorado. Pablo estaba muerto. No había Pablo, había Cristo. El Evangelio no me mejora de ninguna manera. Miren, estuve compartiendo en no sé, de una seguidilla de lugares y congresos donde hablaban del fuego, el fuego del Espíritu, el fuego nunca se apaga. Y yo digo, ¿estamos entendiendo lo que es el fuego del Espíritu? Miren, para terminar, no quiero hablar demasiado. ¿Estoy hablando mucho? Seguro, ¿no? Escuchen, para ir cerrando. Mateo capítulo 3 dice esto, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. ¿Entienden lo que están diciendo? Bien. Si vos sos una planta, un árbol, hecho un desastre, seco, arruinado, torcido, y vos te das cuenta que esa vida no es vida, más bien es algo muerto, y vas a Dios. Y capaz que vas a Dios pensando el que te va a arreglar, ¿no? O sea que te va a cuidar, que te va a abonar, que te va a regar para que el árbol vuelva a reverdecer, ¿cierto? ¿Qué hace Dios? Agarra el hacha y corta porque de tu antigua naturaleza no tiene que quedar nada. ¿Saben que pone una nueva simiente, una nueva semilla? Pero no tiene tu naturaleza, tiene su naturaleza. Y cuando esa semilla cae en buena tierra, muere, crece una planta. Y esa planta se hace un árbol. Y cuando se hace un árbol, ese árbol da fruto. ¿Cuál es el fruto de ese árbol que tiene una simiente de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el carácter ¿de quién? No soy yo, es Él. Yo no puedo amar a mis enemigos, no puedo.
pero el Cristo que está en mí murió por él. Yo no podría amar a quien asesinó o violó a un ser amado. No podría jamás. Pero el Cristo que está en mí murió por él. No hay manera de manifestar su sustancia, su gloria, a menos que Él sea expresado. Porque el Hijo es todo lo que glorifica al Padre. ¿Qué quiere decir? Que nunca le podemos dar gloria a Dios a menos que el Hijo sea visto en nuestra vida. Porque lo único que glorifica a Dios es el Hijo que habita en nosotros. Cuando uno dice, te doy gloria, tiene que saber que lo único que glorifica es la expresión del Cristo que habita en mí. No hay otra cosa que le dé gloria. Tiene que haber una vida producida por el Espíritu, que modela a su Hijo, que forma a su Hijo en mí, para que se vea, para que haya verdadera adoración, para que le glorifique al Padre. De ninguna manera nuestra canción, nuestro canto glorifica a Dios. Eso es un absurdo. Es inmadurez. De ninguna manera lo que cantamos le agrada a Dios. De ninguna manera. Lo único que le agrada es la expresión de su Hijo. Y la expresión de su Hijo en nosotros hace que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pero esa es la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios 5. Pero si esa sustancia no está, queda la cáscara de gente que cree cosas acerca de Dios y se divide del otro porque lo ve diferente, pero no hay vida, no hay Cristo, no hay uno. Porque el uno está en Cristo, porque la vida está en Cristo. Y fíjense cómo sigue. Dice esto: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. ¿Es eso? Lo corta y lo echa. Yo a la verdad os bautizo en agua, refiriendo a Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, dice él, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y... O sea que el obrar del Espíritu Santo es santificarme. O sea, ¿quién es el santo? ¿Cuántos santos hay? Uno. Solo uno. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Solo uno. Y nosotros estamos en él. ¿Por qué somos hijos? Porque estamos en el Hijo. ¿Por qué somos santos? Porque estamos en el Santo. ¿Por qué somos escogidos? Porque estamos en el único escogido. Porque estamos en Él. Porque fue la única solución. Porque el único que Dios acepta es a su propio Hijo. Por eso cuando uno dice, tenés que aceptar a Jesús en el corazón, no tiene idea de lo que está diciendo. Porque Dios lo único que acepta es a su Hijo. Y nosotros somos aceptos ¿en dónde? En el amado. Dios acepta a su Hijo. Por lo tanto, todo lo que está en el Hijo es acepto. ¿Desde cuándo nosotros aceptamos a Dios? No es Él quien nos acepta a nosotros si estamos en el Hijo. ¿No sería bueno modelar nuestro lenguaje si es que podemos ver por el Espíritu la verdad? No es Dios para nosotros, amados, no lo es. Somos nosotros para Él. Fuimos creados para Él. ¿No? Ahora miren, cierro. Y su aventador está en su mano. ¿Saben qué es un aventador? Es como una bandeja que tiraban los cosechadores para arriba, para que con el viento la paja se separe la paja del trigo, ¿no? Y dice, Jesús, el aventador, está en su mano y limpiará su era. La va a limpiar. Y recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Va a quemar en el fuego la paja en un fuego que nunca se apagará. Tiene sentido de juicio, ¿verdad? Y a la vez
sentido de santificación, de purificación, de salvación. Lo que está diciendo, si Cristo está en tu vida, el fuego es una gran noticia. Porque va a quemar la paja. Todo lo que no te permite ver a Cristo. Va a quemar la carne. El fuego es cruz, la cruz es fuego. Crucifica la carne, crucifica el velo, quema la paja, madera, heno, hojarasca y deja solo la sustancia, Cristo. Dios a eso le llama santificación, purificación, o sea, que se vea el santo, Cristo, el único. Amén. Y ahora el punto es este. Yo no me quiero ir sin decir esto. En Éxodo 20:20 dice, Moisés le respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que su temor permanezca en ustedes, para que no saben para qué, para que no pequen. O sea que el temor es para preservación de la vida. El temor de Dios es para la preservación de la vida. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. O sea que todo lo que Dios hace es para la preservación de la vida del Hijo en nosotros. Hebreos 12, 28 y 29 dice esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, escuchen, con temor y reverencia. Escuchen, el temor está en la base de todo lo que Dios produce. Todo. Y fíjense por qué. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego. Y el Señor dice, yo le voy a enseñar a quién tienen que temer ustedes. Así dijo Jesús, yo le voy a enseñar a quién tienen que temer. No teman a los que matan el cuerpo. No es a los ladrones, no. No es a los que los persiguen. No, por ellos tienen que orar, los tienen que amar. Yo le digo y voy a decir a quién tienen que temer. Tienen que temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, dice el Señor, a ese temer. ¿Saben qué es el infierno? Es Dios dándole al hombre todo lo que el hombre anheló durante toda su vida, una vida sin Dios. Es Dios quien tiene el poder para quemar la paja en el fuego eterno. Es Dios quien tiene poder para cortar el árbol y echarlo al fuego. Pero si yo estoy en Cristo, ese fuego es vida. Ese fuego es la mejor noticia. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si ese temor que, miren, no importa quién seas, qué edad, de dónde venís. El nuevo nacimiento nos da un poder para verlo. Y no importa de dónde vengas, quién seas, cuál sea tu vida, el día que le veas, vas a temblar. Vas a temblar. Algunos piensan que el temor de Dios es como un respeto. No, miren. El temor de Dios es algo muchísimo, pero muchísimo más serio que eso. Miren lo que le pasó a Isaías. Isaías, cuando le vio, dijo, ay de mí, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Mis ojos han visto al rey, estoy muerto. Cuando Juan le vio, dijo, y entonces cuando le vi caí como muerto. Escuchen, esto no está hablando de un respeto, aunque lo incluye. Es un temor que se apodera de ellos, que nos hace entender
cabalmente que jamás haríamos algo para ofender. Que cuando veríamos el pecado saldríamos corriendo y correríamos hacia Él. Porque ese Dios que es fuego consumidor es mi papá y nada me hace sentir más seguro. Pero ese temor hace que yo no haga ni piense jamás nada que pueda ofenderlo. Me santifica. Preserva la vida del Hijo en mí. Hay lugares donde voy, hay lugares donde hay adolescentes. Tantas veces me ha ocurrido que ocurre algo divino, espiritual. Y muchas veces chicos adolescentes me dicen, Fabián, lo vi, lo vi. ¿Y sabes qué me pasa? Tengo miedo de ofender a Dios. Que cuando uno lo ve, tiembla, amados. Tiembla. Y dice esto, ocúpense de su salvación. Ocúpense en su salvación. ¿Quién es la salvación? Cristo. ¿De qué manera? Con temor, con temblor. ¿Saben por qué? Porque Él es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que lo que creemos que es nuestro hogar en realidad es su obra. Que todo es serio, que nada es nuestro. Que todo lo que es nuestro tiene que pasar por el fuego. Que de nosotros no tiene que quedar nada. O nunca te voy a ver. Puedo ser un hijo de Dios, estar en Cristo y perder mi matrimonio. ¿Sí? El cristiano puede tener todo lo que quiere. Puedes estar en Cristo y romper tu matrimonio, tu familia, arruinar la vida de tus hijos, porque estás lleno de carne, porque sos inmaduro, porque la inmadurez es tan cara casi como la incredulidad. Y Pablo dice, tengo esta noticia tan tremenda para darles. Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llenan todo, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y no se la puedo dar. ¿Saben por qué? Porque son niños espirituales, inmaduros. No ven, porque está lleno de carne, tienen un velo puesto. Y dice, ¿por qué se expresan como hombres de este mundo? ¿Por qué? Y otra vez entro en dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amados, hay que madurar. Cuando Él dice, el Señor dice, que hay que acelerar los tiempos, porque los tiempos son malos, no es que salgamos a repartir folletos, predicar, hacer campaña. No, no hay que llenar la agenda. No, eso no es acelerar. Acelerar es asimilar lo antes posible los procesos de asimilación de esta verdad, que es Cristo en nosotros, estar crucificados, definitivamente muertos a nosotros mismos, porque si eso ocurre, ¿quién produce el obrar? Dios, no nosotros. No tenemos que llenar la agenda. Dios no está en nuestra agenda, amado. No está. Nosotros estamos en la agenda de Dios. Es al revés. No hacemos las cosas para Dios. Dios produce el obrar. Y más vale que lo produzca Él. Porque si no, en vano trabajan todos los edificadores. Necesitamos una intervención de su espíritu urgente. Fuego de Dios. Fuego. Amén. Dos hermanos que tienen una diferencia. Se van medio ofendidos a su casa. Cuando llega a su casa dice,
¿cómo voy a hacer esto? Soy un hijo de Dios, es mi hermano. Va, se acerca, le pide perdón. El hermano dice, no, tenés razón, la verdad, yo también estuve mal, perdóname, se abrazan, arreglan el asunto. ¿Verdad que parece agradable la situación? Pero no es agradable para Dios. No lo es, no lo es. Porque se resolvió en un acuerdo entre ellos. No pudieron verlo resuelto en la cruz del Calvario. No lo pudieron ver. Y no es que vos no le tengas que pedir perdón a tu hermano. Vos tenés que pedirle perdón hasta 70 veces 7. El problema es que vos no lo veas resuelto en la cruz del Calvario. Cristo ya pagó. No hay deuda. No hay deuda. Y el Señor dice, si vos no le perdonás tu deuda a tu hermano, yo no voy a perdonarte la deuda que vos tenés conmigo, que es infinita y imposible de pagar. Ni se te ocurra ofenderte con tu hermano, ni se te ocurra. No está en la naturaleza de Cristo. Cuando hacemos un acuerdo y nos perdonamos entre nosotros, es un acuerdo. Y en el cuerpo de Cristo no hay acuerdos. No hay. No hay. Decime qué miembro de tu cuerpo tiene voluntad propia. Ninguno. Todos los miembros de la iglesia han renunciado a sus voluntades. Todos vivimos en obediencia de vida a la cabeza. La cabeza dice y obedece. No hay acuerdos en el cuerpo. Dios produce el obrar. Ese obrar es obediencia de vida. Respondemos a la voluntad de Dios de manera espontánea, porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. De ninguna manera me importa que las cosas ocurran como a mí me gustan. De ninguna manera. Fui escogido para que las cosas ocurran como Dios quiere. Porque Él es el bien supremo. Porque Él es la vida. Lo necesitamos, ¿verdad? Si no, vamos a expresar una vida o una iglesia prolija, pero nadie va a ver a Cristo. Porque todo acuerdo es carnal. Está en la carne, es un velo. La gente no ve a Cristo. Ve gente buena, atenta, servicial, pero no ve la vida. No ve Cristo, porque la vida está en el Hijo. Cerra tus ojos, por favor. Sé honesto con Dios. Señor, no vinimos nosotros a pasar un buen momento, vinimos para ser transformados por tu palabra, para que algo eterno, espiritual, trascendental, divino nos ocurra y nos transforme para siempre. Líbranos de nuestra escasa vocación, Señor. Nuestra escasa vocación por la gloria de tu santo nombre, por la obediencia divina, por las escasas lágrimas por los perdidos, por la escasa pasión, Señor, por tu corazón. Líbranos, líbranos de nosotros mismos, Señor. No quites tu mano de nosotros. El fuego de la prueba, el tomar la cruz cada día, no tomarlo como si algo extraño nos estuviera aconteciendo, sino entender que vino para quemar la paja, para modelar a Cristo en nosotros, para purificarnos, para modelarnos a la imagen del Santo. Señor, ya no es tiempo de jugar a ser iglesia. El Evangelio no es para engordar edificios, sino para que la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. No fuimos llamados al éxito, Señor, sino a serte fiel. Obediencia de vida por tu Espíritu. Glorificate en nosotros. Decirle, Señor, renuncio a mi proyecto de vida, a todo lo que yo quise entender hasta el momento, y me declaro
incompetente, completamente. Así que toma tu vida, mi vida en tus manos y haz con ella lo que tú quieres. Estoy dispuesto. Estamos dispuestos a por el gozo puesto delante nuestro, tomar la cruz gozosamente, menospreciar el oprobio, porque te hemos visto, porque hemos visto el tesoro que supera el valor de todos los tesoros que este mundo puede ofrecer. Lo hemos visto. Así que gozosamente estamos dispuestos a venderlo todo, a perderlo todo, a fin de conocerlo y ser hallado en él. Estimar todo como pérdida por basura es perdiéndolo todo, Señor. Es como te hallamos. Porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar. Decirle, Señor, toma mi vida, mi corazón, todas mis decisiones te las entrego. Te cambio todo diseño personal, todo propósito personal, para que tú cumplas tu propósito, tu diseño eterno en mi vida. Te lo ruego, Señor, transformame para siempre. Señor, quiero agradecerte este momento de estar con mis hermanos. Porque mientras tengamos vida y aire en nuestros pulmones, todo lo que hagamos, digamos, pensemos, tiene trascendencia en la eternidad. Y ruego que cada uno de nosotros seamos hallados fieles en Cristo, para la gloria de tu santo nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les abrazo y confío que nadie tome en vano su gracia, que nadie se pierda. Espero verlos en la eternidad todos. Y también, como siempre digo, espero encontrarme con cada uno de ustedes, si fuera posible, en el campo de batalla. Muchas gracias.